abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Voy a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del 6:16 al 18. El título es de Jesús y el ayuno. Amén, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Cuando ayunéis, no seáis austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Gloria sea al Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios eterno, creador del universo, te damos las gracias, Padre, en esta mañana. Estar aquí en este lugar, en tu casa de oración, oh bendito Dios. Señor, como dice tu palabra, Padre Santo, cuán bueno es, cuán delicioso es, hermanos, habitar juntos en armonía, oh bendito Dios. Este día nos reunimos, Señor, en armonía, en gozo, en alegría, para alabarte, para glorificarte, a la vez, Señor, aprender cada día más y más de las tantas cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Oh bendito Dios, me gozo, me alegro, Señor, porque tu pueblo está aquí y, oh bendito Dios, esa alegría, ese gozo de Padre Santo en nuestros corazones. Y vienes aquí, Señor, con nosotros, Padre, y te ruego que nos guíes, Señor, paso a paso, todo el tiempo que vamos a estar acá hoy día, Padre Santo de los cielos. Sé que cada uno de tus hijos también tiene algo que hacer, decir, Señor, porque es un día especial, Padre Santo. Oh bendito Dios, Padre, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy día hemos visto acá sobre el ayuno. Hoy estamos en el ayuno y vamos a, gloria sea al Señor, a hablar de algo del ayuno. Gloria a Dios. En la Biblia encontramos, hermanos, no sé si alguien se ha preguntado alguna vez en qué pasaje o quién fue el que ayunó, el que aparezca en la Biblia, el primer ayuno, ¿de quién fue? ¿De Jesús o más antes? ¿De quién? ¿Saben algo? ¿Alguien ha buscado, ha tenido esa idea de buscar quién ayunó? Isaías. Moisés, 40 días y 40 noches en el desierto, en el monte Sinai, cuando recibió las tablas. Y podemos ver, hermanos, en ese ayuno, ¿no?, que Moisés cambió de rostro, fue muy diferente. Pero vamos a desarrollar este ayuno. ¿Qué sería, hermanos? ¿Qué sería, cómo le puedo decir? ¿Qué sería de una ama de casa sin un cuchillo? ¿O qué sería de un constructor, un albañil sin su lámpara? ¿O qué sería un escritor sin el lapicero? Una herramienta muy importante, ¿no es cierto? Para la ama de casa, mandamos a una dama a cocinar sin cuchillo. ¿Cómo lo haría? ¿No? Vamos a mandar construir un albañil sin lámpara. ¿Qué haría? Vamos a mandar a escribir un escritor sin lapicero. ¿Qué haría? Gloria sea al Señor. Y un cristiano sin el ayuno, ¿qué haría?
Yo creo que, hermano, es una herramienta muy importante el ayuno. Y vamos a ver el poder del ayuno en esta mañana. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios no dice, el texto que hemos leído dice, el 17 dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para mostrar que a los hombres te ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará el público. Amados hermanos, hoy día aprenderemos sobre, a ver, qué cosa más hay cuando hablamos del ayuno. Para nosotros, para el cristiano, para el creyente, el ayuno es una arma poderosa que, amados hermanos, que el enemigo, que el Satanás, nos desea que en tu corazón, ¿no? Pongas en práctica. Satanás no quiere que pongas en práctica el ayuno. ¿Cuánto me puede decir, hermanos, por sí solo, así en su casa, ha tomado una decisión, dice, bueno, hoy día, cualquier día, un día, martes, miércoles, que sea yo, voy a ayunar hoy día? ¿Alguna vez ustedes, hermanos, en su casa han tomado esa decisión de ayunar cualquier día? Muy poco, ¿no es cierto? Y rara vez, y algunos no. Pero a veces, hermanos, cuando uno necesita realmente, gloria sea al Señor, ese poder de Dios en uno, tiene que hacerlo en su casa o en el trabajo, que alguien trabajando dice, hoy día voy a hacer un sacrificio, voy a ayunar. Entonces, amados hermanos, dice, presentarnos ante Él con un corazón humilde para que podamos entender el propósito del ayuno, que es para un pueblo, para un hijo de Dios. Para eso, hermanos, siempre cuando ayune usted, de repente un día dice, por esta razón voy a ayunar hoy día. Usted primeramente, ¿qué hace? Pide la dirección del Señor, ¿no? Mucha gente, muchos hermanos han tomado, ustedes han escuchado testimonios, el Dios le habló que tiene que ayunar 3 días, o tiene que ayunar 7 días, o tiene que ayunar 21 días, eso lo encontramos, pero los grandes hombres de Dios ayunaron 40 días, eso es lo que vamos a ver, como a Moisés, podemos ver como a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, ¿no? Ayunó 40 días. Entonces, para nosotros, hermanos, ¿qué cosa es el ayuno? Gracias, mamacita. ¿Cómo entienden ustedes el ayuno? ¿Qué cosa es el ayuno para nosotros? Para nosotros, podríamos llamar, el ayuno es un ejercicio espiritual. Ese ejercicio espiritual establecido por Dios nos trae, hermanos, libertad, nos trae paz, rompe los yugos de las ataduras de impiedad, la opresión, tanto en una persona o en una nación. Gloria sea al Señor. Cuando una etapa de país, cuando estaba el sendero luminoso, el terrorismo, hermanos, muchos se ponían de acuerdo y ayunaban para que acabe
la violencia del terrorismo, la violencia de las matanzas que había en el país. Yo recuerdo, hermanos, casi diario se reunían acá en Guzmán Blanco, hay un catedral de fe, creo que se llama, ahí para ayunar con ese propósito. Hermanos, por eso, para el creyente el ayuno es un ejercicio espiritual, es abstenerse de alimento. Y a la vez también, hermanos, cuando nosotros abstenemos de alimentos, también nuestro organismo, del alimento que nosotros cargamos en nuestro cuerpo, se libera. Por eso, hermanos, vamos a ver primeramente cómo la importancia del ayuno. La importancia. ¿Por qué es importante el ayuno? El ayuno es un precepto establecido por Dios. ¿Qué es un precepto? Precepto es algo que ha dado un superior para que cumpla los que están, son los súbditos, o sea que los que están abajo. Entonces, en este caso, el ayuno ha sido establecido por Dios, por eso el Señor Jesucristo enseñó sobre el ayuno. Entonces, ese precepto establecido por el Señor para su pueblo. Y ahora, como nosotros somos parte de ese pueblo, parte de Israel espiritual, también nosotros tenemos que acogernos esa ordenanza, ese precepto. Gloria sea al Señor. Jesús lo ordenó y nosotros que hacerlo ¿para qué? Para alcanzar una madurez espiritual, ¿no? El ayuno, amados hermanos, trae recompensas de acuerdo al propósito el que ayune. El Señor dice, cuando tú ayunas con ese propósito, dice, ayunéis, dice, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunes, sino que tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces vamos a tomar, hermanos, estas palabras de que nosotros cuando ayunemos, pues, estemos alegres, con un rostro reluciente, no estemos tristes, porque dice que en aquel entonces, cuando Jesús exhortó a los fariseos, ellos ayunaban para ser vistos por los hombres, ¿no? Eso no quiere el Señor. O sea que se vanagloriaban de que ellos ayunaban, ellos hacían y decían, yo ayuno 2 veces a la semana, yo hago esto. No, nosotros tenemos que hacer, hermanos, para nuestro Dios, ¿no? Como dice, en secreto, y Él nos recompensará en público. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos quieren recibir esa recompensa, hermanos? Gloria sea al Señor. Ahora, ¿qué recompensa será? Algo muy especial tiene el Señor para cada creyente. El otro día el pastor nos hablaba sobre el tribunal de Cristo y yo entendí algo muy importante. Gloria sea al Señor. Justamente yo decía, pensando, el creyente y no creyente, ¿no? Ahí entendí que el tribunal de Cristo solamente es para creyente, para el cristiano. Tribunal del Cristo exclusivamente para, y justamente, estas cosas que hacemos, obedeciendo a nuestro Dios, será una parte de nuestra nota para poder entrar al reino de los cielos. Dice, hermano, que la palabra de Dios, analizándolo, que muchos entrarán con las justas. Es como es un alumno para pasar del año, con 10 ya no pasa, con 11 con las justas pasa, pero algunos pasan con 19, con 20. Entonces,
Muchos de nosotros que muchas veces desobedecemos la palabra, nos comprometemos con Dios a hacer algo y no lo hacemos, estaremos pasando al reino de Dios con las justas. ¿Y qué va a haber allá? En ese tribunal de Cristo. ¿Qué vas a recibir? ¿Condenación? No. Un premio, un galardón. Y ese sacrificio que usted está hoy día aquí en la casa de Dios, obedeciendo de la palabra de Dios, es para que pueda usted recibir un galardón allá en los cielos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Segundo, a Jesús le preguntaron sobre el ayuno. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 9, 14. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Amados, nos relata que los discípulos de Juan Bautista, ¿no?, acudieron a Jesús, preguntaron, y la respuesta de Jesús fue contundente de que ¿acaso pueden ayunar ellos estando en bodas, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo será quitado, entonces ayunarán. Fíjate, hermano, mientras que Jesús estaba aquí en la tierra, sus discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Por qué? Porque el esposo estaba ahí. Porque los discípulos ya integrantes de la iglesia eran la novia, la esposa de Cristo. Ahora, cuando Él se fue, sí tenían que ayunar. Él ya no está con nosotros. Nosotros, como el pueblo de Dios, también somos parte de eso, ayunamos. Por eso, Jesús dijo, fíjate que mientras Jesús estuvo en persona con los discípulos, ellos no ayunaron. Pero Él se le dejó que cuando Él fuera quitado, ayunarían. Esa fue la respuesta de Jesús. Aquí quedó establecido, hermano, que el pueblo tendría que ayunar. Esto lo constatamos en la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Ellos, amados hermanos, siempre ayunaban y oraban para tomar decisiones importantes. El pueblo de Dios, yo creo, hermanos, a veces nosotros tomamos las decisiones ligeramente, vamos a hacer tal cosa, y a veces esa cosa no sale conforme como quiere nuestro Dios. Entonces, para tomar decisiones importantes, amados hermanos, podemos ver, vamos a Hechos 14:23. ¿Qué dice la palabra de Hechos 14:23? Dice la palabra de Dios, gloria a Dios. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, así, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en que habían creído. Entonces, hermanos, explicándole a los discípulos de Juan, porque sus discípulos no ayunaban, Cristo le dijo, Jesús le contestó a los discípulos de Juan que cuestionaban por qué sus discípulos no ayunaban. Dice, la respuesta está en Mateo 9:16. Dijeron, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira
del vestido, se hace peor la rotura. Glorias al Señor. ¿Quién es ese vestido viejo? ¿Qué significa el vestido viejo? El vestido viejo significa, hermano, nuestra naturaleza antigua. El viejo hombre. Entonces, el hombre de pecado. El paño nuevo significa una nueva vida en Cristo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Y las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, Jesús mostró que el ayuno era para la nueva criatura, para las personas convertidas de corazón a Él. El ayuno no es para el gente inconverso, ni gente carnal, sino el ayuno es para gente espiritual, que siempre está pensando que tiene un Dios, el que cree y que está seguro de su salvación. Para ese es el ayuno. Por eso, por obediencia a la palabra, nosotros hacemos, hermanos, nosotros programamos cada último último domingo del mes. Pero, gloria al Señor, nosotros podemos hacer nuestro ayuno muy aparte, ayuno personal. Yo recuerdo, hermanos, su tía de mi esposa, una anciana, hacía ayuno 3 veces a la semana. 3 veces a la semana hacía su ayuno. Se cerraba ahí en su, como dice, aposento, su cuarto. O sea, no, hoy día nada conmigo. Ahí oraba, cantaba, a pesar de que no sabe leer, pero estaba ahí meditando lo que él escuchaba, la palabra. Entonces, hermano, el ayuno es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Y podemos ver que, hermanos, podemos experimentar muchas cosas con el ayuno. Glorias al Señor. Y podemos decir que la fortaleza de nuestra vida está en el Señor con ayuno y oración. Segundo, el propósito del ayuno. El propósito del ayuno son muchas y muy variados, pero todo trae una bendición especial, tanto para el que ayuna como para el quien ayuna. O sea que si ayunas para ti mismo o ayunas para alguien, gloria sea al Señor. Entonces nosotros, el propósito es poner, ¿para qué ayunamos? ¿Qué hemos puesto en nuestro corazón? No sé, hoy día, ustedes, ¿qué habrán puesto en su corazón? Pero yo he puesto una cosa en mi corazón. A veces no quiero publicarlo, pero en mi corazón he puesto, voy a ayunar, mi ayuno, mi sacrificio va a ser por esto. Por eso, hermanos, hoy día me levanté muy temprano, gloria sea al Señor, y me había olvidado que me tocaba la limpieza, así que me vine rapidito, gloria sea al Señor, y estoy aquí. Entonces, por eso, el propósito del ayuno puede ser personal para uno mismo o puede ser para alguien, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos un ratito a Isaías 58, 6. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 58, 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión,
es dejar libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Esto implica, hermano, que mediante el ayuno se rompe las ataduras satánicas. La palabra de Dios dice eso, nos anima que son para desatar ligaduras y ser libre. Y Jesús nos mandó precisamente a romper estas ligaduras de opresión en la vida de las personas, que Él dice, ¿no? En Mateo 10, 7, 8, amados hermanos, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, da gracias, recibisteis, da gracias. Amados, gloria sea al Señor. Es fácil leer que Cristo hizo aquello para cuando se trata de que Él nos envíe a hacer. Lo vemos como algo imposible y lejano. Gloria sea al Señor. A veces decimos, no puedo. A veces decimos que estas cosas no es para mí. Pero si nos ponemos, hermanos, en las manos de Dios, y como dice Mateo 10, 7 y 8, ¿no? Glorias al Señor. Va a ser fácil, va a ser, hermanos, algo acogedor para nosotros hacerlo. Una pregunta dice, ¿pero cómo tener el poder para hacerlo? Justamente Jesús dijo que solamente con ayuno y oración. Solamente nosotros podemos, hermanos, vencer los obstáculos que se presenten en nuestra vida con ayuno y oración. Gloria sea al Señor. ¿Y cómo? Practicando el ayuno con regularidad. El ayuno es una arma poderosa que se va acompañado de oración, de la lectura de la palabra de Dios. Las batallas se ganan con oración y ayuno porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a 2 Corintios 10:4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso el Señor dice, no con fuerzas, no con armas, sino con espíritu. Entonces, el Señor Jesucristo dice, no con fuerzas, y Pablo dice que nuestra arma de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Podemos ganar, hermanos, muchas batallas, podemos ganar, hermanos, muchas peleas, muchas luchas, pero para eso tenemos que hacer ese ejercicio con regularidad. Con regularidad. Yo sé que, hermanos, si no programamos ayuno en nuestra iglesia, yo sé que muchos de ustedes no ayunan particularmente, aunque sea una vez, ya vamos a decir al año particularmente. ¿Algunos de ustedes han hecho? Amén, gloria sea al Señor. Entonces, hermano, eso quiere decir que con regularidad lo hacen y, pues hermanos, esas armas
son poderosas para poder resistir, para poder vencer ese obstáculo que hay, para poder, hermanos, que cuando vengan los dardos del enemigo, no nos haga daño. Los dardos del enemigo están en cada paso, de diferentes formas, de diferentes maneras, tanto para los hombres como para las mujeres. Gloria al Señor. Yo creo, hermanos, con esta arma importante que tenemos, el ayuno, podemos vencer, hermanos, todas esas tentaciones que se presentan, hermanos, porque nuestra mente va a estar siempre ocupado pensando en las cosas de Dios, no en otras cosas. Gloria al Señor. Tercero, vamos a ver ejemplos de hombres y mujeres que ayunaron en la Biblia. Vamos a leer, vamos un ratito a Deuteronomio 10:10. Deuteronomio 10:10. Ahí vamos a ver el ayuno de Moisés. Dice la palabra de Dios: yo estuve en el monte como el primeros días, 40 días, 40 noches, y Jehová me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Bueno, ahí no dice, vamos a Éxodo 34:28. Él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió la tabla, las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, dice, después de que el Señor, el Dios Todopoderoso, lo llamó a Moisés, Moisés estuvo en ayunos durante 40 días en el monte Sinaí. Entonces, podemos ver que, hermanos, Moisés ayunó, Señor Jesús ayunó, la reina Esther ayunó, Nehemías ayunó, ¿no? Y la ciudad de Nínive, cuando supieron que iba a ser destruido, ellos ayunaron. Ellos ayunaron. Gloria a Dios. Vamos a ver el ayuno de Jesús. Después de que el Señor Jesús se bautizó y antes de empezar su ministerio, fue al desierto y ayunó 40 días. La Biblia dice, gloria a Dios, en Lucas 4, 1 y 2, dice, Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y es tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasadas, los cuales tuvo hambre. Hermano, gloria sea al Señor. En el ayuno que realizó el Señor, el diablo lo tentó 3 veces, pero Jesús lo venció con la palabra. Hermanos, por eso el enemigo, el diablo, está atento ahí a todas las cosas que nosotros queremos hacer. Yo sé que cuando usted quiere venir a ayunar, o cuando usted quiere venir a la casa de Dios, el diablo se opone, ¿no? Mira, al Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el diablo se opuso para que le adorara y le ofrecía
montón de cosas al Señor. El reino de este mundo le ofrecía. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, respondió al diablo y dijo, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él por un tiempo. Lucas 4, 12 y 13. Y a partir de aquí, el Señor Jesucristo empezó su ministerio poderoso por la predicación del reino, con sanidades, liberaciones, grandes milagros que los relata los evangelios. Más hermanos, o sea que el Señor Jesucristo nos da un ejemplo, ¿no?, para poder empezar nosotros en el ministerio. Primero, bautizarnos, ya somos bautizados. Segundo, hermanos, tenemos que hacer ese sacrificio de ayuno y luego, ¿no?, lanzarnos a lo que vamos a hacer. Entonces, es un ejemplo que vamos a encontrar en los evangelios, tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, la tentación de Jesús. Y Jesús, el Dios reencarnado en el hombre, venció esa tentación del diablo, esa tentación del enemigo. Entonces, hermanos, nosotros seguimos los pasos para también librarnos de las muchas tentaciones, ayunando, orando, leyendo la palabra de Dios. Esa es nuestra medicina para nosotros. La medicina del cristiano es la palabra de Dios. La medicina del cristiano es la oración. La medicina del cristiano es el ayuno. Y también ser vigilantes. En nuestra vigilia aprendemos muchas cosas. En nuestra vigilia compartimos muchas cosas, hermanos. Y los que se pierden las vigilias, pues, hermanos, les invito a que en las próximas oportunidades esté presente aquí para hacer temblar también al enemigo nosotros. Amén. Gloria a Dios. B. En la historia bíblica encontramos, hermanos, una mujer, la reina Esther, ayunando. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo que llevó a Esther a ayunar? Gloria sea al Señor. Había un hombre llamado Amán, creo que sí, quería destruir a los judíos. Y con el rey Asuero Esther era la reina. Pero dice que aquellos entonces una reina no podía presentarse ante el rey así nomás. Había como ahora hay en esas grandes instituciones armadas, por ejemplo, para usted quiere hablar con el almirante, tiene que pasar por el Furiel, por el no sé qué, y así. Primero tenía que mandar un documento, no sé qué. Aquel entonces también era para poder llegar, siendo la reina, para llegar donde está el rey, tenía que anunciar y muchas cosas tenía que hacer. Entonces, pero la reina Esther se entera de que el Amán, el hombre de confianza de rey Asuero, ¿no?, le pidió unas firmas, un decreto para poder destruir a los judíos. Él lo consiguió. Pero reina Esther se entera de esto, y ahí estaba su tío Mardoqueo, ahí. Entonces,
reina Esther se dio cuenta que Amán había conspirado contra el pueblo judío porque los odiaba. Amán le había sacado, acá está el rey Asuero, Amán le había sacado un edicto irrevocable, mira, irrevocable para a todos los judíos. Entonces la reina Esther convocó 3 días de ayuno. La Biblia dice, pueden esto ver en Esther 4, 6 al 16 al 17, dice la palabra de Dios. Ordena a Esther como reina, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ellos estaban en Susa, por allá por Asiria, esa zona, en Susa, y ayunad por mí, reina Esther pide, ayunad por mí, y no comáis ni viváis nada en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado Esther. Glorias al Señor. Acá Esther se arriesga a hacerlo esto para entrar a conversar con el rey. Y dice, gloria a Dios al Señor, pero Esther tuvo una respuesta con este sacrificio de ayuno y oración que el pueblo tenía que hacer durante 3 días. Entonces, y Dios le dio la victoria. Esto trajo una liberación impresionante para el pueblo judío. Amán fue colgado y todos los enemigos de Israel destruidos. Mira, ahí podemos ver el poder del ayuno que Esther logró, ¿no? Con este sacrificio de ayuno para poder ser librado de la muerte a un pueblo entero. Glorias al Señor. Y los que ayunaron le obedecieron a Esther, y lo hicieron así, hermanos. Entonces, qué bonito que la palabra de Dios nos dice, cuando alguien convoque un ayuno, tenemos que obedecer, como lo obedecieron a Esther. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, el propósito de Dios es grande con nosotros. De repente nosotros no lo entendemos, no lo sabemos, pero Dios tiene grandes propósitos para cada uno de sus hijos, para su pueblo. Aquí nada, hermanos, lo que estamos en esta mañana, en este lugar reunidos, el pueblo de Dios israelita espiritual. C. Otro de los hombres que ayunó para poder recibir la respuesta de Dios es Nehemías. El ayuno de Nehemías. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 1, 3 y 4. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal. Afrenta, el muro de Jerusalén derribado, esas puertas quemados a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Gloria a Dios. Cuando Nehemías escucha en Babilonia que los muros de Jerusalén están en ruinas, se lamenta, ayuna y ora
Gloria a Dios. Y Dios le dio una respuesta. Si usted lee el libro de Nehemías, hermanos, se dará cuenta que Dios lo bendijo, restauró las puertas y los muros de Jerusalén y también instituyó de nuevo el servicio del templo del Señor. Gloria al Señor. Ese libro cuando lees, hermanos, el libro de Esdras en Nehemías, vas a ver cómo ellos nuevamente, ellos ya habían sido tomados, llevados a Babilonia, ¿no? Cuando los sitió los asirios, los babilonios, a ese lugar. Y todos los que quedaron ahí destruidos, entonces Nehemías ya se encontraba en Babilonia juntamente con Esdras, pero ellos estaban preocupados porque como líderes no estaban conformes, no estaban tranquilos, sino que ellos querían una respuesta de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Ayunó y oró, y regresaron a Jerusalén. Pero aún no queda esto así, que también cuando regresaron, cuando están ya levantando los muros, arreglando las puertas, se levantó otro enemigo para no dejarlo hacer. Pero dentro de ellos orando y ayunando, lograron vencer. Entonces, acá podemos el poder del ayuno. Entonces, hermanos, Nehemías, luego de regresar a Jerusalén, por la bendición de Dios, restauró las puertas en los muros de Jerusalén, ¿no? También dice que instituyó de nuevo el servicio en el templo del Señor. Gloria al Señor. Todo este pueblo había sido sitiado y había sido llevado a Babilonia por causa de desobediencia. Primero, los 10 tribus fueron llevados, luego los 2 últimos que quedaban. Pero gracias a Dios que un tiempo, además, hermanos, el rey, que era, hermanos, en un momento el enemigo de los judíos, con ayuno y oración se quebranta, se pone dócil, se pone suave, se pone manso y le da una respuesta a Nehemías. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estamos hablando de un momento que Dios estableció esto para que el hombre de esa forma, que nosotros de esa manera podemos lograr nuestros grandes objetivos espirituales para nuestra vida. Amén. Vamos a ver el ayuno de la ciudad de Nínive. Nínive, vamos al libro de Jonás, capítulo 3, versos 4 y 5, dice la palabra de Dios. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Gloria a Dios. Cuando Dios había decretado juicio sobre la ciudad de Nínive a través del profeta Jonás era profeta, a través del profeta Jonás, amados hermanos, gloria a Dios, a decir a la ciudad que se arrepienta. Todos nosotros ya sabemos a qué se debe, qué es arrepentimiento.
siempre hablamos de arrepentimiento. O sea que el pueblo de Nínive estaba mal, había corrupción, violencia, mucha maldad, de eso tenían que arrepentirse, o tenían que dejarlo de hacer eso. Entonces Dios le envió a Jonás a que fuera a hablar ese pueblo, esa ciudad. Pero Jonás, como la historia dice, en vez de dirigirse hacia Nínive, se fue para otro lugar. Pero para Dios no hay nada imposible. A pesar de todo, Jonás llegó a Nínive. Él no quería. Y muchas veces, de repente nosotros también estamos como Jonás. Dios nos dice, anda para allá, y estamos yendo para otro lado. Yo no quiero ir a ese lugar, porque hay tal cosa, tal cosa. Hay muchos de nuestros hermanos, no solamente aquí, sino en diferentes, vamos a hablar en general de las congregaciones. No. Dice, no voy porque me voy por otro lado, porque ahí no voy, porque el pastor no estoy de acuerdo. Sí, no estoy de acuerdo con el pastor. Me voy para otro sitio. Jonás no estaba de acuerdo en ir a Nínive, sino que quería irse a otro sitio. Otro dice, no voy porque allá hay bonitas alabanzas modernas, hay alabanzas en rock. Otro dice, no voy a esa iglesia porque su piso es piso pulido. Allá donde voy hay alfombra. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿nosotros qué decimos? En la humildad que tenemos en nuestro corazón, nuestro templo, nuestra congregación. Y, hermanos, para el Señor tenemos que estar ahí siempre obedeciendo. Entonces, Jonás se fue. ¿Por qué? Lógicamente Jonás sí, por miedo, por temor. No era porque otro lado estaba bonito, nada, sino que en Nínive habían hombres perversos, gente perversa. Entonces Jonás tenía miedo. Dijo, Señor, ¿cómo voy a ir allá? Señor, allá me matan. Allá no puedo entrar. ¿Qué me van a decir? Y nosotros también muchas veces pensamos así. De repente el pastor nos dice, hermano, tal día vas a evangelizar allá. No, pastor, pero no estoy preparado. ¿Qué voy a decir ahí? Por allá, por los ingenieros, ¿qué me van a decir? No, hermano. Si nosotros hacemos, antes de ir, si nos enteramos de que una semana el pastor no va a ser el mismo día, sino que siempre dice, prepárate porque vas a hacer esto. Entonces, tenemos suficiente tiempo para prepararnos, para hacer nuestro ayuno, nuestra oración, a ver si realmente cómo nos va a ir. Porque, hermanos, los hombres, las iglesias, para hacer el evangelismo en las calles, no, porque el pastor le dice, anda, no, prepara una semana, tantos días de ayuno, tantas horas de oración, ¿no? Así nomás no andan, así nomás no pueden. Entonces, hermanos, Jonás por supuesto que no fue porque tenía miedo. Pero nosotros no tengamos miedo, hermano. ¿O alguien tiene miedo? Miedo y temor. O miedo, más que miedo. Temor no. Gloria a Dios. Entonces, el pueblo de Nínive dice, proclamaron ayuno, no solamente los hombres, amados hermanos,
y hasta los animales ayunaron. Gloria sea al Señor. No le dieron de comer a los animales. Gloria sea al Señor. Y gloria a Dios. Y no solo esto, sino que cuando el rey supo, dice la Biblia, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni viva agua. Jonás 3, 6 y 7, hermano. Y la respuesta de Dios a su arrepentimiento fue, hermano, de esa forma se arrepintieron los hombres de Nínive y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría y no los hizo. Entonces, hermanos, es una respuesta de Dios de lo que el pueblo de Nínive lo hizo. Ese pueblo Nínive, ese pueblo que estaba tan corrompido de la maldad, que había tanta violencia, hermanos, cambiaron de parecer con la palabra de Dios cuando el profeta Jonás anunció que en 40 días se destruiría, iba bajando, tantos días, iba bajando, y cuando ya faltaban pocos días, ellos se arrepintieron. Entonces, hermanos, estos son los ejemplos que encontramos en las Escrituras de los hombres que ayunaron. Si hacemos bosquejos, hay más hombres que ayunaron. Hay mujeres oraron y ayunaron para tener hijos. Hay hombres cuando iban a una lucha contra el enemigo, ayunaron y lloraron. Y si podemos encontrar los bosquejos, hay un montón, bastantes pasajes bíblicos nos sustenta para poder, hermanos, aprender sobre el ayuno. ¿Cuándo hay que ayunar? ¿Cuándo tenemos que ayunar nosotros? ¿Cuándo solamente programan? Gloria a Dios. Cuando haya una necesidad apremiante, ¿no? Cuando nuestra vida esté en peligro para crecer espiritualmente, cuando hay que ministrar la palabra, cuando necesitamos un milagro de Dios, cuando oremos por un endemoniado, por diferentes motivos, por diferentes razones podemos ayunar. Por eso nos dice, gloria a Dios, cuando hay una necesidad apremiante. ¿Cuál puede ser una necesidad apremiante? ¿No? Puede ser la enfermedad de un familiar, ¿no? Esa vida está en peligro, por eso. Y también queremos escalar más espiritualmente, crecer espiritualmente en nuestra vida. Y también es ayunar para ministrar, dice la palabra de Dios, y necesitamos un milagro de Dios. Y por los que están endemoniados, poseídos por ellos. Por ejemplo, un ejemplo en el Evangelio según San Marcos 9, 14 al 29, dice 14 y 29. Dice,
Cuando llegó, gloria a Dios, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que lo tome, le sacude y echa espumarrojas y cruje los dientes y se va sacando, y dice a tus discípulos que echasen fuera y no pudieron. Gloria a Dios. Entonces, gloria al Señor, nos muestra que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un niño epiléptico, y Cristo apareció y respondió al demonio, y el niño quedó sano. Por eso, hermanos, dice el Señor, cuando él entró a la casa de sus discípulos, le preguntaron aparte, ¿y por qué nosotros no podemos echarlo afuera? Él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Recuerda que cuando hablamos de que los discípulos no ayunaban, ahora, ¿qué piensas? ¿Crees que necesitas ayunar? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Si los discípulos no podían echar fuera porque no habían ayunado, porque como hemos visto, cuando Jesús estaba aquí, ellos no ayunaban, porque Jesús mismo dijo, cuando el esposo está, ¿acaso puede estar de luto? ¿Acaso pueden ayunar? El esposo, cuando se será quitado, ahí ellos ayunarán. Entonces, hermanos, para nosotros es muy importante el ayuno, es muy importante que en nuestra vida espiritual también se fortalece cuando ayunamos, cuando vigilamos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos, cuando alabamos, cuando adoramos. Hermanos, todas esas armas son necesarias para nuestra vida diaria. Glorias al Señor. Entonces, hermanos, pues ya saben de que el ayuno no es que yo quiero ayunar o no quiero ayunar, depende de cada uno de nosotros, sino que es también parte del mandato del Señor para los que creen, para los que son sus hijos obedientes. A mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Glorias al Señor. Amado Dios, Señor del cielo, misericordioso, bondadoso Padre, te damos las gracias, Señor, que en esta mañana, Padre mío, Dios mío, tú has puesto, Señor, delante de cada uno de nosotros, Señor, cuál es el ayuno, qué resultados tiene el ayuno, Padre Santo, para nosotros. Oh bendito Dios, hemos visto que el ayuno, Señor, tiene poder, el ayuno tiene, Señor, de cierta manera, que tu pueblo tiene que hacerlo, bendito Dios, para poder fortalecerse, para sacar más fuerzas, Señor, para sacar mayor vigor, Padre Santo, de su vida espiritual y tanto también en vida física. Oh bendito Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Oh bendito Dios, hoy día domingo, Padre mío, Dios mío, y asimismo te ruego, Padre, que tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas a tus hijos, Señor, a tu pueblo, más que nada, no solamente los que están aquí, sino en diferentes lugares, porque tu Señor vienes un día para todos ellos. Oh bendito Dios, gracias, Señor, gracias, Padre, por este tiempo que hemos usado, Señor, disertar tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén.